sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, no era la sombra, y era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, y era porque Pedro tenía Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. 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 Con la sombra de Pedro. Hermanos, el Señor los bendiga y los guarde en esta hermosa tarde que el Señor ha creado para cada uno de nosotros. Vamos a hacer un clamor por los enfermos, hacer un clamor, ¿verdad?, por nuestra congregación, hacer un clamor por finanzas, matrimonio, por los gobiernos y por tanta necesidad que hay, ¿verdad? Comenzamos este servicio clamando a nuestro Dios, ¿verdad?, que abra las puertas de los cielos y que obra a favor de su pueblo. Padre, te adoramos y te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias por esta hermosa tarde, por las nuevas misericordias, por tu justicia, por tus ojos que están puestos sobre nosotros en todo tiempo, por el sacrificio en la cruz del Calvario que nos ha llevado, Señor, a entrar al trono de la gracia confiadamente y nos ha dado paternidad en ti, Señor. Padre, yo te presento, Dios mío, a Ronald, te presento a John, te presento a Lourdes, te presento a Timothy, te presento a Edgar, Señor, y para todos ellos te pido la sanidad de sus cuerpos, Señor, y por todos aquellos que están afectados por este corona, Señor, y por los que han sufrido la muerte de un familiar. Yo te pido, Espíritu Santo, que tu consuelo llegue ahora, Dios mío, a cada uno de estos hogares, que la fortaleza tuya sea llenando, Señor, los cuerpos de cada uno de ellos, que seas tú, Señor, cicatrizando heridas, que seas tú, Señor, fortaleciendo sistemas inmunológicos, que seas tú, Dios mío, transformando las células que no sirven, Dios mío, en el hígado de Timothy, Señor, por células nuevas, que seas tú, Señor, fortaleciendo el sistema respiratorio de Ronald, Padre, que seas tú, Dios mío, fortaleciendo el corazón de Edgar. Padre, tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, que tú, Dios mío, Señor, tú pagaste por nuestras faltas, por nuestros pecados, que por tu llaga, Señor, nosotros hemos sido sanados, que si nosotros clamamos a ti, Señor, tú nos responderías, que lo que pidiéramos a ti en el nombre de tu Hijo, tú no los darías. Por lo tanto, Señor, creyendo que tú eres un Dios de verdad, un Dios que no miente ni se arrepiente, un Dios que cumple lo que ha prometido, Señor, venimos delante de ti como la única esperanza que tenemos, porque eres tú nuestra esperanza, eres tú nuestra sanidad, eres nuestro refugio y nuestra torre fuerte. Por lo tanto, venimos delante de ti y nos presentamos delante del trono de gracia, Señor, para que seas tú sanando a cada uno de ellos, fortaleciendo, Dios mío, corazones, riñones, hígados, pulmones, bronquios, Señor, alveolos, sistemas nerviosos, Señor, músculos, huesos, Señor, la piel de cada uno de nosotros, Dios mío, fortaleciéndonos, Padre Santo, y levantándonos de nuestra cama de aflicción y enfermedad, para que tu Espíritu Santo, Señor, imparta vida en huesos secos, para que seas tú, Dios mío, restaurando la salud de cada uno de ellos. Asimismo, Señor, te pido por los gobiernos de esta tierra, Señor, se han convertido en un caos, Padre, de políticas y pólizas, Señor, esta situación difícil en la que pasamos, pero nosotros estamos adheridos al reino de los cielos y tú eres nuestro Rey. Padre, pon orden en los gobiernos, sé tú cancelando toda palabra de maldición a nuestros presidentes y gobernadores, sé tú dándole la sabiduría a ellos. Padre, pon consejeros con temor tuyo en las casas donde se establecen las legislaturas de las naciones, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que todo consejo satánico y diabólico, que toda puerta del infierno que se quiere levantar en contra de tu creación sea cerrada, que no prospere, que seas tú cancelando toda palabra, maldición, brujería, hechicería, santería, Padre, en esta hora en contra de las naciones y de tu creación, Padre. Yo te pido que tú paralices, Señor, todo potestad, principado, toda hueste de maldad, Señor, en las tinieblas, en las huestes, en los lugares celestes, en contra, Señor, de las naciones. Señor, llega a los hospitales, Señor, mira a todos aquellos que están afligidos y sánalos. Llega, Dios mío, a las casas donde están los niños, esposas y esposos maltratados, donde hay necesidad, Señor, financiera a causa de la crisis mundial que enfrentamos. Llega tú, Señor, a tiempo y sé tú, Dios mío, proveyendo y levantando. Padre, queremos levantar tu nombre en alto. Señor, dale sabiduría y estrategias nuevas a los pastores, Señor, para que ellos puedan, Dios Espíritu Santo, liderar, Dios mío,
tus ovejas, Señor, de una manera eficaz, Dios mío, de la manera que tú los quieres que nosotros lo hagamos, para que se levante un pueblo, Señor, en medio de tanta falta de amor, que te ame a ti, que tenga misericordia y justicia que venga de ti, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no hay otro como tú, Señor, que pueda ordenar todo desorden, Dios mío. Ayúdanos a vivir por tu palabra. Ahora, Dios mío, te presento también este servicio y te pido, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú, Dios mío, desde tu trono a la tierra, enviando la palabra que hemos de recibir en esta tarde. Señor, ahora, Dios mío, declaramos con nuestra boca, a través de esta adoración, que tú eres quien lo ha cambiado todo. Estamos gozándonos, Señor, y declarando en fe, Señor, que tú has cambiado todas las cosas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, acompáñenme a hacer esta declaración en adoración. Aleluya. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi vida, todo has cambiado. Día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Poderoso es el Señor, eterno y grande, quien ha cambiado, ¿verdad?, nuestro lamento en baile. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 14, de los versos 23 al
20 en adelante. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice de esta manera: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermano, estuve recibiendo una enseñanza en cuanto a la disciplina, y luego de haber recibido esta enseñanza me puse a estudiar más a fondo el tema, y quiero traer lo que el Señor me dio durante mis estudios en cuanto a este tema de la disciplina, ¿verdad? La palabra disciplina viene de la palabra discípulo, y un discípulo es aquel que vive y demuestra la enseñanza de un maestro. En nuestro caso, nuestro maestro, ¿verdad?, es nuestro Señor Jesús. Y nosotros no podemos, nosotros no podemos ser discípulos de Jesús si nosotros no servimos a Jesús, ¿verdad? Así que empezamos con la premisa de que somos ya siervos de Dios, de que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador en nuestras vidas. Y habiendo entendido esto trae otras cosas en nuestras vidas, otras actitudes y otros pensamientos y otra manera de vivir que demuestran al mundo, ¿verdad?, que nosotros somos discípulos de Cristo. Y vuelvo y repito, ¿verdad?, que cuando estaba dando esta definición, el discípulo vive y demuestra la enseñanza. No solamente conoce la enseñanza, sino que vive por el ejemplo de lo que el maestro nos ha enseñado, ¿verdad? Y Jesús, cuando leíamos anteriormente, dice que el que lo ama a él, guarda su palabra. Por lo tanto, este que guarda su palabra es amado por el Padre, y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a hacer morada en medio, ¿verdad?, de nosotros. Dentro de nuestro corazón sabemos que somos el templo del Espíritu Santo. Pero yo quiero llevar esto un poco más profundo, ¿verdad? Sabemos que la disciplina es algo de lo que nosotros tenemos que someter nuestra voluntad. No necesariamente es algo en lo que nosotros vamos a hacer automáticamente, sino que nosotros vamos a llevar voluntariamente nuestros pensamientos y nuestras obras, ¿verdad?, para que se acomoden al molde que Dios ha establecido para nosotros, ordenando así nuestros pasos para caminar de la misma manera que Jesús caminó. Porque nosotros nos llamamos cristianos, no porque caminamos como diferentes hombres y mujeres que también se llaman cristianos, sino porque caminamos tras los pasos de nuestro Maestro, caminamos tras aquello que Jesús nos enseñó y de la manera que Él caminó. Nosotros tenemos que llevar esto al principio, ¿verdad? Yo soy de las que creo que todo fundamento bíblico se establece en la palabra del Señor, y quiero llevarlo al libro de Génesis, ¿verdad? Nosotros sabemos cuando el hombre fue creado, dice en Génesis 1:26, que él fue creado para que se enseñoreara de los peces del mar, de los animales del campo, ¿verdad?, y de toda la creación que Dios había establecido durante estos 6 días de creación. Pero yo quiero que usted entienda que el propósito de la creación, la creación era para manifestar la gloria del Dios que la hizo. O sea, nosotros, siendo también parte de la creación, fuimos creados para manifestar la gloria del Creador. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a entender que tenemos que tener la disciplina y ser discípulos de Dios para que, haciendo aquello por lo que Dios nos creó, para que Dios nos creó, la manifestación de la gloria de la creación manifieste al Dios quien lo creó. Es interesante, hermano, porque nosotros cuando fuimos creados, ¿verdad? Adán, cuando fue creado, él fue creado después que todas las cosas ya estaban en orden. Y él fue creado en un mundo ordenado y disciplinado a la palabra que fue enviada para que todas las cosas fueran creadas. Lo interesante de esto es que todo se estaba moviendo, ¿verdad? Cuando el Señor creó las primeras cosas, el primer día, el segundo día, el tercer día,
lo que Dios creó el primero comienza un ciclo, ¿verdad? De acción que continúa el segundo, el tercero, y hasta el día de hoy el sol se levanta, la luna se pone, ¿verdad?, durante la noche, las estrellas alumbran la noche, los árboles siguen dando fruto, los animales siguen rondando la tierra, los peces siguen llenando el mar, porque aquella palabra es una palabra no tan solo creativa, pero una palabra que impulsa una acción en la obra que Dios creó. Una acción, ¿verdad?, que demuestra que todo lo que Dios creó está vivo y que la vida que está manifestándose en la creación nace de aquel que lo creó y aquella palabra que fue impulsada miles de cientos de años atrás, ¿verdad?, en cuanto a la creación del Señor. Esto, hermano, es lo que el Señor quiso decir cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que el hombre es la creación, es la corona de la creación. Ya todo estaba creado, ya todo estaba formado, ya todo estaba obrando de acuerdo a la palabra de Dios. Nada se salía del orden que Dios le dio cuando lanzó la palabra. Y entonces el hombre fue puesto en esa creación para señorearse. ¿Pero por qué para señorear? Para señorear porque Dios es Señor, porque Él es Rey, porque Él es un Dios, ¿verdad?, que toma la rienda del gobierno y del movimiento, ¿verdad?, como obran todas las cosas en la tierra. Pero hoy quiero hablarle específicamente de este tiempo en el que nosotros sabemos que el hombre rompe este orden con su desobediencia a la palabra del Señor. Porque de alguna manera tuvo que haber llegado a nosotros el que nosotros no seamos disciplinados o no seamos obedientes en momentos determinados a lo que el Señor ha establecido para que nosotros hiciéramos. El ser humano es lo único en medio de la creación que se desvía, ¿verdad?, del orden que Dios le dio, que puede desviarse porque Dios también nos dio a nosotros una libertad de tomar decisiones en cuanto a lo que nosotros queremos hacer con esa vida que Dios depositó en nosotros. Más sin embargo, para nosotros ser agradables al Padre y cumplir el propósito por el cual fuimos creados, tenemos que someternos al orden que Dios estableció. Y esto es disciplina. A esto, hermano, podemos verlo como que el hombre que estaba ordenado, ¿verdad?, y lleno de Dios, cae de ese orden, volviéndose como en una condición, si pudiéramos compararlo en un paralelismo, semejante a aquella que estaba la tierra antes de que Dios la ordenara. Nosotros nos convertimos en un ser desordenado y vacío. Desordenado, ¿por qué? Porque se salió, ¿verdad?, por su propia voluntad del orden que Dios le dio. Y vacío, porque nosotros sabemos que este hombre que vivía en completa armonía con Dios estaba lleno y cubierto por el Espíritu Santo. Pero esta caída resultó en que el hombre perdiera esa comunión y esa relación íntima con Dios, que no fue restaurada hasta que Cristo, ¿verdad?, hasta que Cristo viene, muere en la cruz del Calvario, y en el momento de su ascensión esperamos unos cuantos días y el Espíritu Santo entonces desciende a hacer la obra del Espíritu en medio de la creación de Dios. Entonces así, dándole oportunidad o abriendo camino para que Él, ¿verdad?, more en cada uno de nosotros, y la cobertura que tenía Adán allí en el jardín del Edén antes de que él cayera, la tenemos entonces nosotros, porque el Espíritu Santo nos cubre y nos arropa de tal manera que se vuelve esas vestimentas santas que el Señor habla de, que nos ha vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Por eso Adán, cuando pecó, se sintió desnudo, porque aquello que lo cubría, que era la presencia y el Espíritu Santo de Dios, ya no estaba en él, por cuanto él se había salido del orden y la disciplina por la cual Dios lo había creado a él. Y esto sigue siendo una verdad fundamental en nuestros días, hermanos. Si nosotros no salimos del orden, de lo que la palabra de Dios ordena y establece en preceptos y mandamientos, nosotros perdemos la cobertura, perdemos
la presencia de Dios en nuestras vidas y nos alejamos de aquella intimidad que podemos tener acceso solamente a través del Espíritu, porque la palabra dice que Dios es Espíritu y solamente los que le buscan, los que le adoran, los que viven en el Espíritu pueden tener una intimidad, una relación íntima con nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Seguimos entonces hablando, analizando la condición nuestra actual. Todos, hermanos, de una manera u otra, en nuestras vidas, en alguna área de nuestras vidas, contamos con áreas que son desordenadas, ¿verdad? O áreas que necesitan orden y disciplina, ¿verdad? ¿En qué aspecto? En el sentido que aquello que Dios creó con un propósito específico, en tiempos, estaciones y lugares específicos, no está siendo efectivo en todas las áreas. Como por ejemplo, si estamos viendo el sol ahora mismo, el sol sigue, ¿verdad? No solamente siendo creación, pero obrando por la palabra. ¿Ves? Sigue siendo sol, pero además de que sigue siendo sol, sigue saliendo cada mañana y poniéndose cada tarde. Los árboles siguen siendo árboles, pero también siguen ¿qué? Manifestando el fruto. O sea, esa es la obra de un árbol. La obra del árbol es el fruto. La obra del sol es salir y ponerse cada día. La obra de las estaciones, del tiempo, ¿verdad? De los árboles también. Podemos ver cómo ellos cuando llega cada estación, cuando el tiempo es determinado por Dios, para que el sol, la luna, las estrellas, los árboles y la creación denotaran estaciones y sazones, ellas siguen haciéndolo, las hojas se siguen cayendo, luego en primavera las flores siguen saliendo, ¿verdad? Y así sucesivamente vemos que en el invierno la nieve sigue cayendo, el clima se pone frío en unas estaciones del año, en otras estaciones calientes se pone más caliente el clima, porque la creación no solamente existe de acuerdo a la palabra que Dios envió, sino que también está sujeta a obrar de acuerdo a la palabra que Dios envió. Entonces nosotros como seres humanos no solamente podemos existir por la palabra, ¿verdad?, de Dios, porque Dios nos creó, por lo tanto somos seres humanos, existimos porque Él nos puso en el vientre de nuestras madres, sabemos que Él nos puso allí, sabemos que Él nos creó con sus propias manos, sino que también tenemos que estar sujetas nuestra obra y nuestra disciplina y nuestra manera de vivir, caminar, tiene que estar sujeta a esa palabra que Dios lanzó, ¿verdad? Desde la eternidad hasta aquí, hasta nuestro entorno. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice la palabra que Cristo dijo, ustedes hacen lo que escucharon de sus padres, mas yo hago lo que he visto de mi Padre, ¿verdad? Así que tenemos que mirar aquello que el Señor hizo. Y para esto, yo quiero llevarlo a un estudio un poco más panorámico de lo que es la historia de la creación. Hay 3 puntos interesantes en cuanto a esta historia que vienen a resonar en este tema que estamos estudiando hoy. Dice la palabra que lo primero que Dios hizo, hermanos, lo primero fue decir, lo primero que Él hizo fue habló, ¿verdad? Yo en ocasiones anteriores he hablado de este tema y dice que lo primero que Él hizo fue hablar. Dice, ¿por qué fue que Dios habló? Porque cuando Dios habla, las cosas se crean. En este relato de la creación vemos que 9 veces durante el transcurso de 6 días de la creación, nosotros podemos leer y Dios dijo, ¿verdad? Pero más allá que esto, este verbo Dios dijo, nosotros podemos ver una absoluta claridad de que no solamente Dios es el único, ¿verdad?, que puede crear, sino que es el único que tiene la capacidad de impartir el poder de la vida, porque Él es la fuente de esta vida. Pero además de ser la fuente de la vida, el vehículo que Él usa para transmitir la vida es la palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios, cuando Él dice, imparte vida, pero es el vehículo, ¿verdad?, que trae a nosotros lo que nosotros necesitamos para sujetarnos a los mandamientos y preceptos de la palabra. Yo espero que usted entienda lo que yo estoy hablando. La palabra es el vehículo, ¿verdad?,
que Dios utiliza para impartir vida a su creación a la misma vez que Él va creando. Entonces nosotros, dice la palabra en Hebreo 11:3, dice que nosotros por fe entendemos que todo fue creado por la palabra de Dios. Así lo explica el apóstol Pablo. Y esta creación, ¿verdad? Esta palabra no se quedó allí. Cuando nosotros miramos a Juan dando el relato del capítulo 1 del libro de Génesis, dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, y sabemos que el verbo es una de las características, ¿verdad? O de las definiciones que se utiliza para describir a Jesús mismo. En el principio estaba Cristo estaba con Dios. Y Él era Dios, ¿verdad? Y sabemos que la manifestación de la palabra, la manifestación más perfecta de la palabra de Dios es la vida misma de Jesús. Pero lo próximo que Dios hizo en este relato de la creación fue separar. Inmediatamente que hablaba la palabra, Él iba separando, que la palabra separación y la palabra santificación es la misma. Es el mismo concepto, es la misma definición. En etimología podemos darnos cuenta que cuando Dios separa, Dios santifica. O sea, Dios separa porque Dios pone algo aparte para que sea para su gloria, para su uso, para que Él se glorifique y para que sea, ¿verdad?, especial tesoro en sus manos. Nosotros entendemos que en estos primeros días de creación el Señor dijo, hágase la luz. Se hizo la luz, ¿verdad? Y podemos ver que usa el vehículo de la palabra para impartir vida y luz a la creación que estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿verdad? Dice que Él vio que aquello que Él creó era bueno e inmediatamente lo separa. Porque cuando nosotros nos separamos, hermanos, ¿quiénes nosotros somos? O aquellas inclinaciones carnales de lo que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en nuestros corazones o de lo que Dios mismo, la palabra de Dios, ha transmitido, ¿verdad? Esta vida que Dios ha transmitido a través de su palabra en usted y en mí, cuando nosotros no la separamos de nuestras inclinaciones carnales, nosotros contaminamos y el desorden que había en el principio todavía está establecido en nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que Dios hace? Dios lanza la palabra como vehículo para impartir vida a su creación y para crear lo nuevo del Espíritu, e inmediatamente, acto seguido, ¿qué hace el Señor? Separa. Dice, si dijo Dios, sea la luz, y vio que era buena, y separó el Señor la luz de las tinieblas. Por lo tanto, para nosotros ser disciplinados, nosotros tenemos que entender que nosotros ya hemos sido creados, que ya Dios ha impartido, ¿verdad? Ese vehículo ya ha sido transmitido a nosotros de la palabra, ya hemos recibido la palabra como vehículo, ¿verdad?, de aquel tesoro que el Señor ha depositado en nosotros, que es nuestra vida. Pero cuando nosotros miramos la palabra separación, en estos versos, ¿verdad?, sigue ocurriendo en Génesis 1:2, en Génesis 6:7, en Génesis 6:14, en Génesis 6:18. Y estos primeros 3 días de la creación, Dios va declarando palabras, diciendo que es bueno y separando una cosa de la otra. La luz de la oscuridad, las aguas de arriba, de las aguas que estaban abajo, la tierra seca de la agua. Pero cuando nosotros miramos, dice la palabra, hermano, que nosotros seremos conocidos por nuestros frutos. Pero vamos a mirar entonces cuando la manifestación del fruto fue expuesta en el relato de la creación. No es hasta el tercer día, después que toda la obra de separación está completa, ¿ok? Entonces, hermano, es que el Señor comienza a hablar del fruto. Siempre, siempre, siempre es un fundamento espiritual, ¿verdad?, eterno y permanente, en el que Dios separa primero la luz, las tinieblas de la oscuridad, en orden para hacer su obra. Nosotros primero tenemos que escoger, ¿verdad?, la luz. La luz es la revelación. La palabra luz la podemos ver en un aspecto más profundo como aquella revelación que viene de la palabra de Dios, como cuando decimos el Señor ha alumbrado nuestro entendimiento, como cuando decimos, ay, tengo una idea, ¿verdad? Y vemos que los muñequitos ponían como una bombillita que se le encendía, ¿verdad?, en la cabeza a las personas, porque venía una nueva idea, porque la luz representa,
¿verdad? Un nuevo conocimiento que es verdadero cuando el conocimiento viene de Dios. Es un conocimiento que no solamente, ¿verdad?, nos alumbra el entendimiento, pero es el conocimiento de la verdad absoluta que es manifiesta en nuestras vidas, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Siempre Dios, vuelvo y repito, siempre Dios va a separar primero y luego que Él separe, entonces Él va a comenzar la obra de la manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Nosotros podemos brindar fruto, ¿verdad? O dar fruto solamente en una vida de separación. Si una vida de separación viene primero. ¿De separación de qué, pastora? De separación de esas obras de la carne que habla Gálatas, de separación de fornicaciones, de mentiras, de chismes, de violencia, de separación, de perversión, de separación de mirar lo que no nos conviene, de separar el tiempo para Dios, de separarnos en oración, de separarnos en ayuno, en lectura de la palabra, de separar, ¿verdad?, nuestros sentimientos de la voluntad perfecta y absoluta del Señor, de nosotros no adulterar la verdad que Dios nos ha dado porque nos conviene, porque es alguien a quien amamos. Hermanos, la verdad de Dios es absoluta. Nosotros no podemos comprometer quién es Dios, es porque a nosotros nos conviene. Nosotros tenemos que separarnos de todo aquello que nos aleja de Dios, y esto es lo que es un discípulo. Esto es lo que es implantar la disciplina que viene del Padre, como Cristo la manifestó en la tierra, haciendo todo. Usted sabe lo que esa palabra de 4 letras demuestra en la vida de Cristo. Todo lo que Él veía del Padre. Y nosotros, ¿verdad?, teniendo a Cristo como ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo que veíamos de Cristo, lo que hemos aprendido, ¿verdad?, por fe de la vida de Jesús. Y nosotros podemos entonces separarnos a nosotros mismos, ¿verdad?, por el poder del Espíritu Santo, porque ¿qué dice la palabra? Él no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder. O sea, tenemos la capacidad y dominio propio. O sea, el Señor nos ha dado autoridad, nos ha dado poder. O sea, que no podemos decir, oh, no puedo hacerlo, no puedo salir de esta condición, o no puedo salir de esta otra condición, o no puedo dejar de hacer esto o lo otro que va en contra de la palabra, porque ya Dios nos ha dado espíritu de poder. Y entonces decimos, es que yo no tengo la fuerza de voluntad, pero el Espíritu Santo, dice la palabra, que Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, y el dominio propio se manifiesta a través de la disciplina del discípulo. Gloria al que vive para siempre. Siguiéndola esta separación, luego que Él separa, ¿verdad?, vuelvo la luz de las tinieblas, la tierra seca del agua, y comienza entonces la tierra a dar sus primeros frutos, y comienza entonces esta separación a manifestar, ¿verdad?, la vida de Dios. Porque, hermano, yo no sé si usted puede entender el milagro de la creación y el hecho de que esos árboles dieran fruto, pero cuando Dios creó el árbol, si Él hubiera creado el árbol sin la capacidad de dar fruto, no se hubiera, ¿verdad?, extendido a través de la creación de los años y de los diferentes siglos, los árboles y los frutos. Hacía falta el fruto para que se manifestara, ¿verdad?, el poder de la multiplicación a través de la palabra de Dios, porque todo lo que está vivo se multiplica, crece, ¿verdad? Así que nosotros podemos ver entonces que el hombre, si miramos 2 o 3 días, estaba en el tercer día en cuando los árboles daban fruto. Entonces podemos ver entonces en el 6º día que el hombre le da un significado de propósito a toda esta escena y a todo yo diría este cuadro maravilloso de arte, esta obra de arte que el Señor hizo cuando era la creación. Llega al hombre y el hombre le da sentido a todo: los frutos para alimentarse, los pececitos para mantener vivo el agua, los animales para que acompañaran ese hombre y labraran la tierra, ¿verdad? Y tantas otras cosas que podríamos entrar en cuanto a cada función de cada cosa, pero no quiero entrar allí porque quiero entrar en lo que es ser disciplinado de acuerdo a la manera en que Dios nos creó para que nosotros fuéramos sus discípulos, porque somos discípulos de Cristo. Y vuelvo y repito que todo lo creado en este día 7º tomó un significado de propósito en el momento en el que el hombre entra a la cena. ¿Por qué? Porque es una revelación, ¿verdad? Yo creo que casi se cae de la mata, que todo el universo y toda la tierra fue creada para que alguien habitara en ese lugar.
¿verdad? Y no solamente para que habitaran, sino para aquellos que habitaran en ese lugar proclamaran a Dios mismo como rey. Era añadiendo la posibilidad dentro de la creación para la proclamación de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿quién era esta criatura especial que el Señor había hecho? Según las Escrituras, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta que Dios no nos creó a nosotros de la misma manera que Él creó las demás cosas. Dice David, mira, ¿quién es el hombre para que lo visites y el hijo del hombre para que tengas en él, ¿verdad? Para que pienses en él. Y la contestación a esta pregunta la podemos conseguir en Génesis 1, donde nos damos cuenta, hermanos, claramente que el hombre fue creado en el mismo día de los animales, pero en un estado totalmente diferente, porque dice que él es presentado, hermanos, como corona de la creación. Por lo tanto, dice que Dios lo coronó, ¿verdad? Con gloria y honor, dice la palabra, y lo hizo para que tomara dominio sobre las obras de las manos del Señor. O sea, y Dios nos puso debajo de nuestros pies la autoridad de toda aquella creación. Es sumamente increíble, ¿verdad? Que nosotros demos esto por algo liviano y no entendamos que Dios quiere que nosotros tenemos dominio y señorío sobre todo aquello que Él creó, y lo único que tenemos que hacer es sujetarnos a su palabra. Acuérdense, hermanos, que todo lo que viene de la carne engendra y termina en muerte. O sea, la obra de la carne, aunque parezca, mira, si usted me dice a mí, pastora, pero nosotros podemos ser hombres y mujeres disciplinadas sin servirle a Dios, sí se puede. Vemos mucha gente que no sirven a Dios y que son disciplinados. Vemos los deportistas, vemos los grandes maestros, vemos gente como la gente olímpica, vemos gente como dueños de grandes negocios, empresas que han sido disciplinados, ¿verdad? En las enseñanzas que ellos tienen y han dado un fruto, ¿verdad? Si es el hombre de negocios, pues da un fruto de finanzas, mejores finanzas. El deportista vemos cómo recibe sus medallas. Pero todas estas disciplinas, ¿verdad? Que podemos llamar la disciplina del deporte, la disciplina de los negocios, la disciplina de las enseñanzas. Todas estas disciplinas tienen un fin, hermano, que no es permanente. O sea, porque son obras de la carne. Y las obras de la carne, aunque parezcan efectivas en el momento, no traen la gloria de Dios y nos llevan como quiera que sea a la perdición. Porque después que un deportista se prepara toda la vida por ejemplo, para un evento olímpico, luego que recibe la medalla, ahí se le acabó el propósito de todo aquello por lo cual él se había disciplinado. Pero nosotros no. Nosotros corremos como ellos, nos disciplinamos como ellos, pero nuestro galardón está en Cristo y es un galardón permanente para la eternidad, porque nosotros sabemos que las cosas que nosotros vemos son pasajeras y las que Dios nos da son eternas y permanentes, porque nosotros sabemos que todo esto pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Por lo tanto, cuando nosotros nos disciplinamos a nosotros mismos para entrar en el orden de ser discípulos de Cristo, nosotros entonces estamos siendo discípulos de algo que es permanente, que como podemos ver evidenciado en la creación, así como la creación ha permanecido por todos miles y millones de años, nosotros que somos el único ser, ¿verdad? Que somos eternos, que tenemos la capacidad, ¿verdad? De tener una eternidad juntamente con nuestro Creador, nosotros podemos entonces vivir en una disciplina o en un orden que el Señor nos ha dado para ser discípulos, para aquello que va más allá de lo que nosotros vemos y tocamos, porque con Dios todo lo que nace del Espíritu no solo permanece, porque para que nazca del Espíritu tiene que ser, hermano, engendrados por la palabra, que le vuelvo y le repito, la palabra es el vehículo de vida, el vehículo que transporta vida hacia usted y hacia mí y hasta su creación. O sea, para que el Espíritu engendre en cada uno de nosotros la vida de Dios, nosotros tenemos que vivir por la palabra, porque la palabra es el vehículo que el Señor utiliza para impartir vida a cada uno de nosotros y a toda su creación. Si nosotros, aquellos que en lo cual estamos disciplinados, no glorifica al nombre de Dios, entonces fue que el propósito de la creación no fue efectiva en la vida de nosotros, no porque Dios no es un Dios efectivo, sino porque nosotros no nos hemos sometido a la disciplina de Dios o a la palabra que Él nos ha impartido para que la manifestación de su vida sea parte de nosotros, formando parte entonces de la identidad. Porque mire, hermano, y aquí voy a detenerme de nuevo, luego que Dios dijo y las cosas fueron creadas,
y Dios separó y las cosas fueron santificadas y luego fueron dando fruto, ¿qué fue el próximo paso? El próximo paso es que Dios dio nombre. Dios llamó las cosas y dijo Dios, haya luz. Y luego cuando nosotros miramos esa luz, dice, y dijo Dios que hubieran lumbreras en los cielos, el sol de día, la luna de noche, las estrellas, y Él fue dando nombre. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos sometemos a la disciplina de Dios, al orden, a la palabra que Dios imparte, ¿verdad? Que utiliza como vehículo para que imparta vida, que nosotros entonces somos llamados hijos de Dios. Usted puede entender, el que vive como Dios. Ese es el secreto de lo que le estaba leyendo al principio. Vamos a leerlo ahora una vez más. Dice, respondiendo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Más el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas cosas y recordará todo lo que os he dicho. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién es que dice esto? Lo dice aquel único y verdadero que sí es llamado hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el secreto para que nosotros seamos llamados hijos de Dios, así como Jesús es hijo de Dios? Nosotros haciendo, ¿verdad? Guardando la palabra de Dios. Dice la palabra que Cristo mismo, ¿verdad? Habiendo Él partido el velo. Dice que el velo se rasgó. ¿Por qué se rasgó el velo? Para que nosotros pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia, hablando de la soberanía de Dios. El trono habla de la soberanía de Dios. Podemos entrar confiadamente al reino de Dios, al trono de la gracia. O sea, podemos entrar al reino de Dios. El reino de los cielos se hace manifiesto en la tierra, ¿verdad? Como en los cielos. Y así nosotros podemos entrar al trono de la gracia y llamar a Dios como Padre. No solamente, esto habla de un misterio terrible, hermano, porque dice, entramos confiadamente al trono, por lo tanto, entramos confiadamente al reino, en donde todas las cosas están sujetas a la palabra de Dios, manifestando la gloria de Dios mismo. Y además de haber entrado confiadamente al trono de la gracia, ¿por qué de la gracia? Porque todo lo que hemos recibido es por gracia, porque Dios nos los ha dado como un regalo, porque todo don perfecto y toda buena dádiva viene, ¿verdad?, de Dios mismo. Entonces dice, y entrar confiadamente, ¿y qué? Y llamarle Abba. ¿Por qué Abba? Porque somos hijos. Pero esto no ocurre en nuestra vida, hermano. Nosotros no somos hijos de Dios hasta que nosotros no vivimos como discípulos de Cristo. ¿Cómo aplicamos esto entonces? Llevándolo todo este pensamiento a algo práctico en nuestra vida, llevando cautivo nuestros pensamientos a la mente de Cristo y renovando el espíritu de nuestra mente. Porque ¿qué dice la palabra en Proverbios? Dice que como el hombre piensa, así este es. O sea, lo primero que tenemos que hacer es llevar nuestros pensamientos. Tenemos que separar en nuestra mente todo aquello que son pensamientos de perversión y pensamientos que nos alejan de Dios, sometiéndonos, ¿verdad?, voluntariamente a la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos someter a la palabra? Estudiando la palabra y conociendo la palabra. Más específicamente podríamos decir entregar nuestra voluntad, que es una de las funciones de tu alma, a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Esto incluye tu tiempo, tus obras, tus relaciones, en fin, todas las cosas tienen que ser sometidas a la palabra de Dios. Luego, ¿verdad?, les hablé de que Dios separaba. Esta palabra de que Dios separa, si la queremos poner en práctica en nuestras vidas, es llevar, ¿verdad?, automáticamente a la fase de separación todo aquello que nuestras obras, o sea, aquello que son tinieblas en nuestras vidas, aquellas cosas que son tinieblas, no solamente dejamos de pensarlas, pero sino que también dejamos de practicarlas. La luz, hermano, que es el entendimiento de Dios, ha sido impartido para cada uno de nosotros a través de la misericordia de Dios. En pocas palabras, lo primero que cambia en tu interior como resultado de lo que tú haces es como el hombre piensa, así el hombre es. Cambias el pensamiento y el hombre va, y nosotros vamos entonces a obrar de la manera que Dios obró. ¿Ves? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Ves? Y mi Padre le amará. Y haremos morada en él. En este proceso, hermanos, vemos que también comenzamos entonces a dar fruto, así como el árbol comenzaba a dar fruto. Dice, yo le decía al principio que no fue hasta el tercer día que vemos la palabra fruto
en el relato de la creación, pero entonces cuando nosotros miramos el día 3, no es hasta que cada área de tu vida comienza a ser separada, ¿verdad? Y llena de la vida y de la luz del Espíritu Santo, hasta que tú comienzas a dar fruto. Entonces dice, ¿verdad?, que por su fruto nosotros seremos conocidos. El número 3 representa la llenura completa del Padre, Hijo y Espíritu Santo como un Dios trino en nuestra vida. Es lo completo de Dios. O sea, cuando las áreas de la vida que están en indisciplina o que están desordenadas, las separas de lo que te aleja de Dios, es cuando en esas áreas comienzas a dar el fruto del Espíritu, por lo cual los hijos son reconocidos. Entonces serás llamado hijo de Dios. Luego, ¿verdad? Podemos entonces ya utilizar esto que Dios ha puesto en nuestra vida. Cuando ya estamos dando fruto, entonces podemos nosotros verbalizar la verdad que Dios ha depositado en nosotros a través de la palabra de Dios. Seamos entonces prácticos, hermanos. Llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Obremos exactamente como dice ahí, ¿verdad? Seamos santos porque Él es santo. Seamos testigos junto con Dios y el mundo del fruto que nosotros producimos, ¿verdad? Ese fruto nos lleva a nosotros a tener identidad. Esto resultará, hermano, en que nosotros seremos efectivos en el reino y podemos entonces, bajo la autoridad de Dios, ser buenos administradores. Podemos entonces tener dominio en el territorio que Dios nos ha otorgado, manifestando, ¿verdad?, en el reino de Dios, tanto en los cielos como en la tierra, lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, y quiero terminar con este verso que está en Efesios capítulo 1, verso 5, y quiero que tomen esto, ¿verdad?, como lo atesoren en su corazón, entendiendo que Dios nos está llevando, ¿verdad?, a ser hijos suyos. Mire cómo dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado. Ya Dios nos ha hecho aceptos en el amado, hermano. Lo único que tenemos que hacer es vivir por la palabra de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Los amo. Recuerden que estaremos, ¿verdad?, reuniéndonos nuevamente en julio 11, a menos que hubiera un cambio. Antes de eso, pues le dejaremos saber. El miércoles yo estaré transmitiendo la clase bíblica del capítulo 38 del libro de Génesis, así que espero que usted me acompañe a cada uno, ¿verdad?, que estudie la palabra y que me acompañe al estudio del capítulo 38 del libro de Génesis el miércoles. Y el viernes estará nuestro hermano Edgar dando la transmisión de una revelación que el Señor, ¿verdad?, le otorgará para ese momento específico. Así que Dios me los guarde, Dios me los bendiga, nos vemos pronto y seguimos orando los unos por los otros. Los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres cuál mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes verte a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar.
vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, con mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes verte a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación.